El Instituto Nacional de las Mujeres, junto con el INEGI, acaba de presentar una encuesta sobre el uso del tiempo. Reúne datos de 2014. Sin duda es relevante porque nos muestra nuevamente, desde otra dimensión, cómo el tiempo que dedicamos al trabajo, al estudio, al cuidado, al proteger a los más vulnerables sigue siendo una relación muy inequitativa. Las mujeres siguen trabajando mucho más que los hombres, sobre todo si son actividades no remuneradas. Las mujeres siguen dedicando mucho tiempo a cuidar a los ancianos, a las personas con discapacidad, a los niños menores de 1 año. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. Este año el INEGI e InMujeres presentaron los resultados de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2014, misma que fue levantada con una muestra poblacional de 19,000 viviendas de zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas. Dicha encuesta muestra la forma en que hombres y mujeres distribuyen su tiempo en diversas actividades de trabajo doméstico, dígase cocinar, limpiar o lavar la ropa, el tiempo dedicado a la realización de compras y pago de servicios, así como las características del trabajo fuera del hogar, con o sin remuneración. Por ejemplo, todas las personas de 12 años en adelante, incluyendo hombres, mujeres, adolescentes y personas de la tercera edad, indicaron que dedican un total de tiempo de trabajo sumado de 6,000 millones de horas a la semana, de las cuales el 55% es trabajo no remunerado, y sin embargo, su labor sí contribuye a la productividad económica del país. Además, la encuesta refleja que no existe la equidad de género en el ámbito de trabajo remunerado y no remunerado, pues las mujeres encuestadas aportan un total del 60% de su tiempo a trabajar, mientras que los hombres solo aportan el 40%. Hablando en horas, el promedio indica que las mujeres trabajan 14 horas diarias. De la misma forma, triplican el tiempo dedicado al trabajo no remunerado en los hogares. De hecho, en las poblaciones de habla indígena, las mujeres dedican 4 veces más tiempo al trabajo en el hogar que los hombres. Con respecto a los cuidados personales, el tiempo que las mujeres procuran dormir arroja una cifra promedio de 7 horas diarias, misma cifra que duermen los hombres. En el rubro de actividades de convivencia y entretenimiento, los hombres y mujeres que respondieron la encuesta dedican en promedio 1 hora diaria a consumir alimentos, 2 horas diarias a la utilización de medios masivos de comunicación, 1 hora diaria a la convivencia social, 35 minutos diarios al deporte y al ejercicio físico. Con estos datos es importante analizar el uso del tiempo durante el año 2014 en México, porque estos testimonios permiten a los gobiernos la toma de decisiones para un mejor diseño de las políticas públicas. Comentábamos antes de iniciar el programa que la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014 tiene como, yo diría, todo. Historias, esfuerzos largos que muchas veces se pierden, que no están documentados. Y creo que ese es el caso, Paz, gracias por estar aquí, que esta encuesta tiene antecedentes, me comentabas, me recordabas a la Cumbre de Beijing en 1995. Platícanos cómo fue este proceso, porque hoy damos por sentado, y gracias María Eugenia por estar aquí, sí, de parte de INEGI, al contrario. De que está y que siempre estuvo, y lo que nos falta es difundirlo. Hubo procesos largos y justificaciones en su momento. Platícanos, Paz, tú que estuviste pues, del 95, en esas primeras reflexiones de por qué era importante empezar a dimensionar el tiempo y el trabajo no remunerado, como desde entonces se dice. Sí, bueno, muchas gracias, María Luis, nuevamente por permitirnos estar en este espacio. Pues sí, el tema de la medición de cómo ocupamos nuestro tiempo, pues por supuesto es anterior a Beijing, al 95, los países europeos tenían ya una tradición de levantar información para conocer el bienestar de la población, su estado de bienestar era muy importante y entonces medían el tiempo del ocio, el tiempo de la recreación, de la convivencia. Pero Beijing, la Conferencia Mundial de la Mujer, la 4ª conferencia, marca un hito importante en lo que es el trabajo hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Y la plataforma que deriva de aquella cumbre, de aquella conferencia tan importante para los derechos de las mujeres, plantea en uno de sus objetivos, y así lo acordaron todos los estados que estaban ahí representados, de poder medir
y valorar el trabajo que realizan las mujeres, sobre todo las mujeres, el trabajo no remunerado, que consiste pues en el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados para los otros, incluso el trabajo que se realiza en asociaciones sin fines de lucro, por ejemplo. Y ahí la plataforma plantea, la plataforma de Beijing, que es el compromiso que asumen los estados para los siguientes años, para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, que hay que medir y que hay que hacerlo con una encuesta. Y una vez que se tiene la medición de todo ese trabajo, diferenciado por distintas tareas, llevarlo a una cuenta satélite, así se plantea en la plataforma, a la contabilidad nacional. Estamos hablando de hace 20 años. Sí. Y en realidad, pues cuando regresan todas estas mujeres que estuvieron en Beijing, la delegación, a quienes nos tocó estar con las organizaciones de la sociedad civil, pues nos dimos a la tarea de pensar en que México necesitaba tener una encuesta de este tipo. Y bueno, en un grupo académico, con un pequeño recurso de una fundación, conseguimos empezar a trabajar un cuestionario que queríamos hacer un piloto para empezar en México a tratar estos temas. Se le propuso al doctor Carlos Hark, en aquel entonces presidente del Instituto de Estadística, que si podía apoyar a ese grupo de académicos que venían de Beijing. Dijo que sí, que con mucho gusto. Cuando vio la seriedad de la propuesta, decidió hacer un módulo dentro de la encuesta, completo, de la encuesta de ingresos y gastos, y fue el inicio. Estamos hablando del 97, que se levantó esa encuesta, 96-97, y con esa encuesta se empezaron a hacer estudios y hasta una tesis doctoral de una connotada académica, que por cierto ya no está aquí, pero que fue importante. Y a partir de entonces, pues en el INEGI empieza como una tradición de buscar respuestas a estas preguntas sobre el valor de este trabajo, y ya vamos por la, ¿qué sería? Tercera encuesta, la cuarta encuesta. ¿Cuántas encuestas? Platícanos cómo el INEGI asume esta enorme responsabilidad y enorme necesidad de valorar el tiempo y cosas. O sea, a partir del 96, 97, ¿cómo se da el proceso hasta llegar a 2014? Sí, la verdad es que me parece que fue un gran atino por parte del INEGI darse cuenta de la relevancia que tiene el análisis del tiempo y el análisis del trabajo, ya que pues es una actividad que nos consume entre la tercera parte de nuestra vida diaria, de tal manera que no es un esquema menor el analizar cómo se da. Y después de este acontecimiento que narra Paz, se han presentado otras 3 encuestas en el año 2002, en el año 2009 y ahora en el año 2014. 7 años y después 5 años después, o sea, los lapsos que ha habido. Sí, y en ese sentido, bueno, creo que además esta encuesta viene para más desde el punto de vista tanto teórico, conceptual, metodológico y operativo, porque de aquel entonces en donde se hizo esta primera exploración a hoy día, podría decir prácticamente que la encuesta de México también es un hito desde el punto de vista del avance conceptual que ha habido. Estamos explorando las diversas formas de trabajo que ahora la OIT considera importantes para que la sociedad se dé cuenta de que no solamente es el trabajo de mercado el que abastece los bienes y servicios. Hay otras formas de trabajo que acaban por completar lo que de manera integral se necesita. Para empezar, el trabajo que se hace en el propio hogar. El trabajo de preparar los alimentos, de lavar la ropa, de cuidar a los niños, de cuidar a los viejos. Todas estas actividades forman parte de nuestra vida, pero también tenemos que conceptualizarnos como trabajo porque requiere tener su dimensión y su tratamiento como un concepto tal. Pero en este caso, 2014, InMujeres participa en la elaboración de esta encuesta. ¿Cómo fue este proceso de colaboración y hacerlo conjunto? Lo cual me parece muy importante que la entidad responsable del Estado de pensar equidad, en el sentido más amplio de la palabra, se asocia con las áreas del Estado para que haya información, para construir. No sé si las anteriores había este proceso tan explícito. Entonces, ¿cómo se da este proceso de colaboración? Y platíquenos
¿cómo la construyen? O sea, son percepciones de la población, o sea, ¿cómo estima la gente cuántas horas son visitas? O sea, esta parte me interesa mucho que Sí. todos sepamos cómo lo van haciendo. Pues sí, en realidad, con aquel primer ejercicio que hace el INEGI, se empiezan a dar los primeros datos que revelan mucho de lo que sabemos intuitivamente y de lo que cada persona sabe porque lo vive todos los días en su casa. ¿Quién dedica cuántas horas a qué tipo de trabajos? ¿Cuánto consumen las señoras que están al cuidado de sus hijos? ¿Cuánto tiempo consumen cocinando, lavando, cuidando enfermos, cuidando a personas con ciertas impedimentos motrices, discapacidades? Y todo eso que sabemos intuitivamente, pues verlo en cifras ha sido muy revelador para políticas públicas, y esos primeros resultados pues se dieron a conocer en el Congreso, se dieron a conocer para el Instituto, los rescata el Instituto esa encuesta, hace los primeros análisis y creo yo que en una pues decisión que va más allá del Ejecutivo en su momento, del Poder Ejecutivo, las diputadas que en aquel momento estaban en el Congreso, pues también colaboran con esta estrategia que se tiene para empezar a etiquetar recursos que abonan a la igualdad y para este fin. Entonces, las encuestas que se están levantando ahora, la de 2014, pues tiene lo que llamamos los recursos etiquetados para la igualdad, con una decisión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo de seguir estudiando este tema, y ahí participa InMujeres con esos recursos, con el INEGI, en esta también retroalimentación técnica, ¿no? Pues para concretar este primer espacio del programa, es uso del tiempo, me corriges María Eugenia, es en el hogar, en el mercado, en las áreas remuneradas, el uso del tiempo para la recreación, para el cuidado de los otros, para el ocio. O sea, es una noción del tiempo, digamos, en toda la dimensión de lo humano, por decirlo de una manera. ¿Así es? ¿Así está estructurada la encuesta? Así es. Y realmente hablar del uso del tiempo es hablar de nuestra vida. Así es. Porque la vida al final del día se concreta en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer. Y en este sentido me parece que la conceptualización de la relevancia del tiempo en nuestras vidas, del trabajo, del recreo, de la posibilidad de descanso y de tener que cuidar a otras personas, fueron elementos fundamentales para empezar a pensar cómo medir eso. Y me parece que fue realmente un punto de gran lucidez llevar a cuantificar el volumen de trabajo a través de la cantidad de tiempo que se dedica a esto. Y en ello, pues, tenemos la posibilidad de dimensionar la cantidad de tiempo que estamos dedicando a cada una de estas actividades y las siguientes preguntas que derivan de esto: ¿por qué? ¿Por qué tenemos que trabajar tanto? ¿Por qué tenemos que invertir tanto tiempo en trasladar al trabajo? En una última parte de esta última encuesta, pues las personas dijeron que uno de los aspectos que más les gustaría disminuir en tiempo es justamente el traslado del trabajo, por ejemplo. Así es. Déjame hacer un corte y ahorita entramos para que nos empiecen a dar estas dimensiones que tiene la encuesta, o sea, que empiecen a describirnos. Y me interesaría mucho si podemos hacer un análisis, para los que nos están viendo, si hay modificaciones importantes que se pueden hacer visibles, ya que tenemos dos ejercicios anteriores, o sea, hacia dónde está la dinámica, la inercia, o sea, eso me interesa mucho porque hay un cambio, digamos, en la vida a raíz del siglo XXI, para hablar de una manera muy genérica, y obviamente está transformando los tiempos. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. De acuerdo con la encuesta nacional sobre el uso del tiempo, ENUT 2014, el total de horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado, los hombres contribuyen con poco más del 40%, mientras que las mujeres cerca del 60%. Las principales diferencias se observan en el trabajo para el mercado, en el que los hombres registran un valor que duplica el de las mujeres. En contraparte, en el trabajo no remunerado de los hogares, las mujeres de 12 años y más triplican el registrado por los varones.
Comentábamos en el corte, Paz y María Eugenia, que también ha habido valoración del tiempo. Tiene que ver con contextos y dinámicas. Tú mencionas la demográfica, económica, espacios públicos, que va transformando. Entonces, venos llevando en términos de estas transiciones y a ver si podemos empezar a dimensionar cuánto tiempo dedicamos al cuidado de los otros, el trabajo doméstico, o sea, dimensionar, y ojalá hubiese posibilidades de mostrar que esta transformación que se está dando, ¿cuáles son los contextos que están transformando, digamos, el uso del tiempo, para ponerlo así, una pregunta más abierta? Pues bueno, el uso de nuestro tiempo tiene que ver con múltiples factores. Tiene que ver con nuestro ciclo vital, tiene que ver con el ciclo vital de las propias familias, tiene que ver con nuestro entorno inmediato, cómo se transforma, cómo, pues no es lo mismo pensar en nuestra niñez, la tuya, la mía, cómo era la ciudad, cómo nos movíamos en la ciudad, ¿no? A pensar hoy día los traslados en una ciudad como la de México. Todo esto, por supuesto que tiene una importancia central en la vida de las personas. Algo que siempre estamos marcando para política pública y que es muy importante tener presente es que, además de esto que he señalado, hay fenómenos que se superponen y que es muy importante tener en cuenta. La población está envejeciendo. En términos demográficos, pues cada vez hay más personas adultas mayores, la caída en la fecundidad, en el número de hijos que tienen las personas, las familias, pues está implicando que la dinámica de los hogares sea distinta. Eso también ha posibilitado que las mujeres puedan participar más en la vida pública y en el mercado de trabajo. Cada vez más las mujeres están trabajando por alguna remuneración. Y esto, pues por supuesto que tiene que ver con cambios notables en el uso del tiempo en los últimos años. No tanto en cuanto participan los hombres en las tareas domésticas, pero sí cómo las mujeres han transformado su uso de tiempo. Que en términos de la participación del hombre en el hogar, tareas domésticas, se mantiene. Esa se mantiene más o menos estable. La que ha cambiado mucho es el uso del tiempo de las mujeres que trabajan, que participan en el mercado de trabajo, porque tienen que combinar sus tareas y obligaciones domésticas con el trabajo de cuidados. Ya doble y triple jornada. Doble y triple jornada. Pero a esto se suma otra cosa muy importante, que es la transición que se denomina epidemiológica. Claro. Cada vez hay más enfermedades crónico-degenerativas. Hemos abandonado como país las enfermedades infecciosas porque están resueltas por la tecnología médica, más o menos. Y ahora lo que emerge pues son todas estas enfermedades crónico-degenerativas, diabetes. Sí, que reclaman una enorme cantidad de tiempo, de cuidado. Mucho trabajo. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Cuántas horas se dedica a una mujer, digamos, al trabajo, al cuidado, al hogar? ¿Qué nos dice la encuesta? Pues es muy interesante que a través de estos números podamos darnos cuenta de la dimensión de lo que es el trabajo en el hogar y que es principalmente atendido por mujeres. En tanto el trabajo de mercado, el trabajo que todos conocemos tradicionalmente, ocupa 52.4 horas para las mujeres, para los hombres, para las mujeres es 33 horas. O sea, sigue siendo 20 pequeño, horas menor. Pero y ahí es donde todo el mundo imaginaba, y de hecho es interesante destacar que en ocasiones cuando se va y se encuesta a las personas, hubo una mujer que dijo, bueno, me hubiera encantado que mi marido estuviera aquí para escuchar lo que usted habló de lo que yo hago, porque él piensa que yo no hago nada. De tal manera que si nos quedáramos nada más con los números del trabajo de mercado, seguiríamos pensando en eso. Sin embargo, cuando vamos a dimensionar la cantidad de horas que dedican las mujeres a estas labores, encontramos que dedican 50 horas a la semana, en tanto que la cantidad que los hombres dedican a esto mismo es de 17.6. Es decir, las dimensiones son totalmente diferentes. Y es claro que, como mencionaba al principio, ambos trabajos son muy importantes, pero están mal repartidos y mal reconocidos. Y es parte de las problemáticas que emergen de las propias
de los propios pero- números que tenemos en el uso Pero del tiempo. sabiendo la diferencia que puede haber en los cuestionarios 2002, 2014, podemos sostener que el tiempo digamos, que dedica las mujeres al hogar es el mismo, el mayor, se ha mantenido, ha incrementado marginalmente el trabajo, digamos, la aportación de tiempo del hombre al hogar, o sea, ¿podemos hacer Sí. alguna Hay aproximación? ligeros cambios en el trabajo que aportan los hombres al trabajo de cuidados y doméstico. Lo que es muy interesante ver a lo largo de las encuestas es que pues, el día tiene 24 horas. Las mujeres que participan en el mercado de trabajo, pues evidentemente tienen que cumplir con esas tareas, aun cuando están pidiendo más flexibilización y tener mejores remuneraciones para cuando flexibilizan el tiempo de trabajo. Pero sí hay toda esta cuestión de que las mujeres que trabajan tienen que consumir más de ese trabajo que ellas realizan en su casa, lo tienen que comprar en el mercado muchas veces. Comida preparada, no sé, el cuidado de los niños en estancias infantiles, etcétera. Y tienen que acoplarse a todo eso o, de plano, asumir más cargas de trabajo, que eso es lo que vemos con mayor frecuencia. Ahora, ¿qué ocurre con este tipo de trabajo entre los grupos de población más desfavorecidos? Bueno, indígenas, Indígenas, mujeres indígenas. Rurales, ¿no? Las niñas están asumiendo muchas veces el trabajo que realizaban sus madres que ahora están trabajando. Así es. Y entonces salen de la escuela, o sea, sí se convierte, este trabajo no remunerado de cuidado se convierte en un obstáculo, no solamente para participar en el mercado de trabajo, porque a veces las mujeres no tienen ni tiempo de buscarlo, ¿no? Sí, no, Lo están cuidando. además no hay opciones, digo. No hay opciones. O sea, no hay ni Pero las oportunidad. niñas están haciendo tareas que no deberían estar haciendo y dejan de ir a la escuela o de dedicar horas al estudio. ¿Tenemos Eso sí, datos de las horas están, que dedican niñas al trabajo de cuidado de su hogar? Sí, la encuesta proporciona esos datos y proporciona datos muy precisos incluso porque la nueva encuesta tiene las preguntas para poblaciones indígenas y uno puede ver claramente las diferencias. ¿Qué diferencias entre hay? unos- Bueno, la verdad es que sí son muchas y muy grandes y quisiera, por ejemplo, destacar algo que me parece muy relevante, que es el trabajo para el autoconsumo. Y pongo énfasis en ello porque están de por medio la población indígena y poblaciones en localidades pequeñas. Mientras que el autoconsumo está requiriendo 3 horas del trabajo de los varones, en el caso de la población indígena es de 8.2, de tal manera que evidencia que se está viviendo de otra manera en esas localidades. Y a partir de ello, bueno, viene todo un despliegue de información que es la que nos muestra un perfil distinto de vida y que da lugar a muchas reflexiones sobre lo que implicaría políticas públicas de apoyo a una mejor condición de vida. ¿Por qué? Porque, bueno, llegar a las puntualidades ahorita tal vez no sea lo pertinente, pero, por ejemplo, la encuesta te pregunta cuánto tiempo dedicas a ir a recolectar la leña o a carrear el agua. Y hay información. Hay muchas personas que se dedican a esto y dedican un buen tiempo porque es parte de su vida diaria. Estos elementos, junto con el perfil que se muestra en trabajos que tienen que ver con la colectividad, porque hablaba yo de que estamos distinguiendo distintos trabajos, y uno de ellos es el trabajo con la comunidad. ¿Cuánto tiempo dedican a esos trabajos colectivos, desde preparar la tierra hasta organizar la kermés, hasta organizar la fiesta del pueblo? Que no es una cosa menor porque implica gastos económicos, esfuerzo personal de trabajo, de preparar comida, los cohetes, etcétera. Y junto con ello, pues está detrás de todo esto una forma de organizar también las decisiones políticas, porque quien está en estos quehaceres de la comunidad es quien logra tener un posicionamiento también para decidir cómo siguen organizando su vida. Entonces, tal vez pareciera una cosa menor este renglón de la encuesta, pero pues nos está esperando para poder explorarlo a profundidad.
La encuesta se dio a conocer hace pues no más de un mes y medio. Tiene muy poco tiempo de haber salido los resultados y pues nos hace falta todavía digerir muchísimos de estos números. Pero haber focalizado a la población indígena con un perfil en donde sus actividades nos están mostrando la gran diferencia con el resto del país, el tener información por tamaño de localidades es otro elemento que está llevando a encontrar todas estas desigualdades de este México social que nos tendrían que ayudar a prever, a visionar una política económica, social y de género distinta a la que hemos tenido. Déjame hacer un corte y te regresamos al Estudio México Social. Según datos de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2014, el promedio de horas semanales que dedican los hombres y mujeres de 12 años y más en trabajo de cuidado no remunerado para integrantes del hogar demuestra que las mujeres son las que más aportan en este aspecto. En cuanto al trabajo no remunerado de cuidado a integrantes del hogar global, en tanto que los hombres aportan el 12.4%, las mujeres contribuyen con el 28.8%. Con respecto al cuidado a integrantes del hogar de 60 y más años, los hombres colaboran con el 14.9% y las mujeres con el 17.7%. En relación al cuidado a integrantes del hogar de 15 a 59 años, es muy pareja, ya que los hombres contribuyen con el 2.1%, en tanto que las mujeres el 2.3%. Con respecto al cuidado a integrantes del hogar de 0 a 14 años, los hombres registran 11.5% de trabajo y las mujeres casi 25%. Al cuidado a integrantes del hogar de 0 a 5 años, mientras que los hombres contribuyen con el 5.2%, las mujeres lo hacen con el 13%. Finalmente, a los cuidados especiales a integrantes del hogar con enfermedad crónica temporal o discapacidad, los hombres colaboran con 14.8%, mientras que las mujeres con el 26.6%. Como bien decían ahí, el uso del tiempo también es una de las dimensiones de mayor inequidad que puede haber. Mencionaste varias dimensiones, me voy a una que creo que expresa el tiempo que ha crecido en que las mujeres cuidan a enfermos crónico-degenerativos, enfermedades, discapacidades. ¿Qué nos dice la encuesta? Intuitivamente uno asume que han crecido el número de horas y que finalmente recae en el poco tiempo disponible, si pudiéramos hablar de un tiempo disponible de las mujeres, que es una discusión que estábamos platicando. ¿Cuántas horas dedica una mujer al cuidado de adultos mayores, de personas con enfermedades, de personas con discapacidad, de acuerdo a la encuesta? Sí, está dedicando 25 horas en la semana, en tanto que los hombres dedican solamente 11. O sea, esto implica alrededor de 3 horas diarias, 4 horas diarias. 3 horas, 4 horas diarias, porque el planteamiento que tiene la encuesta es de preguntar cuánto tiempo dedica al atenderlo en lo físico, bañar, lavar, peinar, darle de comer, hasta cuánto tiempo se dedica a otro tipo de acompañamientos, que son desde llevarlo de llevar a estas personas al médico hasta estar acompañándolas Sí, en claro. una conversación, en un juego, en una actividad que les represente compañía, y que es uno de los aspectos quizás desde el punto de vista social más importantes que hay en todo este ambiente de cuidado, porque tanto los enfermos como los viejos requieren de acompañamiento. Pero junto con ello está la otra parte, la parte económica y la parte de política, que tiene que ver con atenciones y con la posibilidad de que los cuidados que requieran pudieran estar más accesibles a todas las familias. Ese es el punto. Si pudieras tú, digamos, un poco para ser muy didáctico, 24 horas, una mujer, actualmente, de acuerdo a la encuesta, ¿cuánto dedica a su cuidado personal? ¿Cuánto dedica a los otros? ¿No se podría estructurar para ver esta enorme realidad de, pues, si algo le falta a las mujeres es tiempo? Siempre. Las mujeres siempre tienen lo que denominamos la pobreza de tiempo. Y es algo que, curiosamente, se ha convertido en un tema de estudio, la pobreza de tiempo de las mujeres. Hoy día, el Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres
y con los datos que ofrece el INEGI, nos ha permitido estimar esa pobreza de tiempo de las mujeres y buscar que sea considerada como una dimensión de la medición de la pobreza, porque es una limitante muy importante, claro. Es un déficit que tiene que ser tomado en cuenta. Hay estudios ya que tenemos sobre el tema. Volviendo al tema de la diferencia y lo que este programa, pues por supuesto, México Social apunta y subraya de manera insistente, es ver los distintos grupos de población. Es cierto que todas las mujeres vivimos con esa sensación de que nunca nos alcanza el tiempo para todo lo que tenemos y queremos hacer. Pero por grupos sociales, pues el déficit de tiempo es marcadamente diferencial. Como decía María Eugenia, pues las mujeres que tienen que acarrear agua, incluso esperar el camión del gas, que pase la pipa del agua. El transporte, que es una realidad dramática en estas ciudades, las horas. Y ahí, por eso nos gusta, preferimos hablar de corresponsabilidad social, que quiere decir que hay una corresponsabilidad en el trabajo que no se paga, que se realiza en el mercado, que las mujeres de cada 10 horas dedicadas a trabajo en general, el 55% es de trabajo no remunerado y las mujeres realizan el 60% de ese volumen de trabajo. Y esto significa que el Estado tiene que tomar parte de ese trabajo con infraestructura adecuada, porque si no eso se convierte en una suerte de impuesto para las mujeres, están pagando, ¿no? Sí, claro. Necesitamos servicios de estancias infantiles, casas de día, horarios compatibles, escuelas de tiempo completo. En fin, hay una serie de factores, ¿verdad?, que demandan que el entorno de cómo se desenvuelven las familias y cómo pueden asumir las responsabilidades del cuidado de sus miembros, tiene que estar repartido entre familia, Estado y mercado. Claro, pero ahí tenemos, a ver, ambas, tú de la academia principalmente, María Eugenia del INEGI, hemos tenido una creciente y mejora información sobre el tiempo, 2002 a la fecha. Y yo hasta donde recuerdo, hasta donde puedo pensar, cuando los que piensan política pública o programas, para ser un poco más claro, programas de transporte, programas para acceder a más bienes, más agua, más drenaje, etcétera, nunca está la pregunta ¿cuántas horas reduce esto? Nunca, sí. En el tiempo de la mujer o del hombre. No está esa dimensión. O sea, hay un tema ahí de pese a los avances, pese a la información, no ha estado en la discusión. Sí, María Luis, porque como tú decías al inicio del programa, pareciera como que todo está dado. Y pareciera como que las familias no se han transformado. Pareciera que las mujeres no están transitando al mundo de lo público. Y eso está ausente en las políticas públicas. Justamente lo que hay que hacer es alinear todo eso que ya está haciendo el Estado, pero que no se le mira como tal. O sea, cada que tú, como gobierno, se decide abrir un camino, introducir agua, hay que calcular cuánto tiempo le estás librando a las mujeres y sobre todo hay que reconocer cuánto tiempo le estamos debiendo a las mujeres por los déficits de infraestructura o de corresponsabilidad en el cuidado. Creo que eso es fundamental. Y no está a 20 años de Beijing, no está. Ha habido avances, pero ahí no está. Hay una expresión que no sé si la encuesta, la pobreza de tiempo. ¿Hay alguna estimación cuál es la pobreza de tiempo en la encuesta? ¿Hay alguna dimensión de cuánto tiempo le hace falta a las mujeres? Dependiendo de su rural, urbano, localidades 2.500, menos 2.500, o sea, indígena. ¿Hay alguna, o se queda, o no hay todavía, o esa estimación se hará? Está hecho, hay un documento que elabora precisamente por distintos grupos de población y de mujeres, porque no todas las mujeres tenemos las mismas carencias de tiempo. Sí está estimado cuál es el déficit que tienen las mujeres de tiempo para cubrir todo aquello a lo cual aspiran. Un dato muy importante que otorga otra encuesta que también hizo el INEGI, que es la encuesta de corresponsabilidad, que señala que alrededor del 30% de las mujeres piensa
que debería tener más tiempo para dedicarlo al trabajo remunerado. Y muchas de esas mujeres que salieron del mercado de trabajo lo hicieron porque no podían compatibilizar el cuidado de sus hijos con su trabajo, que es también una cifra bien elevada. Entonces, sí es muy importante para la política pública tener en cuenta estos datos, son de una enorme utilidad. ¿Tenemos datos de cuánto tiempo las mujeres disponen para ellas mismas? O para, no sé, para el ocio, para el cuidado para de el ellas. ocio sí, porque la encuesta no solamente da referencias del trabajo, es una parte muy importante. Así es. Pero hay otro tramo sustantivo que es hablar, en primer lugar, de los cuidados personales y en segundo lugar de actividades sociales, que van desde asistir al teatro, ir al cine, convivir el derecho con las a la personas. Recreación, a la diversión, y la convivencia tanto familiar como con amigos, que desde muchos puntos de vista también es un tema fundamental. Hay personas en una sección de la propia encuesta que hablan de que desearían tener más tiempo para convivir con su familia y con sus amigos, por ejemplo. Entonces, con estos elementos es aportar otros factores para acotar y dimensionar esta pobreza de tiempo de la que habla Paz. Ya en otros momentos se pensaba en que podíamos calificar los tiempos comprometidos, esos que no tiene uno forma de eludir esas responsabilidades, y que es en donde recae fundamentalmente el trabajo que están haciendo las mujeres en este terreno, y que forma parte de los elementos con los cuales se puede poner una raya para decir, y de aquí para acá estamos en una condición de pobreza de tiempo, porque no es posible dejar de hacer este trabajo ni dejar de atender estos compromisos de cuidado, principalmente que se tiene con los integrantes del hogar. Y volviendo a tu pregunta del cálculo, es muy difícil calcular para las mujeres, más que para los hombres, cómo usan su tiempo. Porque las mujeres generalmente cuando están viendo la televisión, están planchando, están cocinando, están cuidando a los niños. Entonces, esto que llamamos la multitarea está más presente en las mujeres, son multitareas. Entonces, también es difícil el cálculo, ya técnicamente hablando, de esas multitareas o la simultaneidad del trabajo que tienen las mujeres, ¿no? Pero está calculado. Pero digamos, en términos claros, es evidente, con los datos que se tiene, la enorme inequidad en el uso del tiempo. Las mujeres dedican más tiempo a los hogares, al cuidado, etcétera. Cuando hacen trabajo fuera de los hogares, no hay una remuneración, digamos, similar a la que tengan los hombres. Y hay factores que están incidiendo enormemente en el tiempo. Es acceso, digamos, en agua. Hay 10 millones de hogares que no tienen agua al interior del hogar. Y hay discusiones si debemos contabilizar en el terreno o en la localidad. No, yo creo que se necesita agua dentro del hogar. Hay millones de hogares que siguen acarreando leña como fuente de energía. Hay solo 9 millones de hogares que tienen internet, por eso a veces esta noción de que todo está en internet, a veces lo que refleja es un enorme desconocimiento de los bienes al interior del hogar que nos da la otra encuesta. O sea, pero en la medida, y para concluir este bloque, en que sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas, la epidemiología, obesidad, sobrepeso, diabetes, está creciendo. En la medida que sabemos que el desarrollo urbano está tensionando los tiempos de traslado de una manera brutal, ¿no? Pues bueno, cada vez la mujer tiene que dormir menos, que dedicar menos tiempo a ella misma y desdoblarse en múltiples actividades. Eso es lo que nos da finalmente esta encuesta. Así es, o sea, digamos una síntesis. Sí, desafortunadamente es así. Sí es cierto que los hombres están participando cada vez más, pero lo están haciendo mal los jóvenes. Por generaciones vemos eso se nota mucho más marcadamente. ¿Cuál es el rango, digamos, donde se empieza a ver esa mayor, digamos, entre los 25, los 49? Entre los 25 y los 34 años de edad, pero de los 35 en adelante el patrón, no importa si la persona, el varón trabaja, si no lo hace, si está en cualquiera de los estratos socioeconómicos, el tiempo que dedica al cuidado de la casa y de los otros y el trabajo doméstico
prácticamente no cambia. Eso es muy interesante que se observe en la encuesta. Independientemente del nivel de ingreso. Vamos a un corte. Con datos de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2014 que realizó el INEGI, la siguiente gráfica muestra el promedio de horas semanales que dedican hombres y mujeres de 12 años y más al trabajo doméstico no remunerado para los integrantes del hogar. En la parte global, las mujeres contribuyen con 29.8 horas, en tanto que los hombres con menos de 10. En preparación y servicio de alimentos, las mujeres registran 13.7 horas y los hombres 4. En apoyo a limpieza, a la vivienda, los hombres registran 4.1 horas semanales y las mujeres cerca de 10. En cuanto a limpieza y cuidado de ropa y calzado, las mujeres colaboran con 5 horas, mientras que los hombres con 1.7 horas semanales. En relación a compras, las mujeres dedican 2.8 horas, en tanto los hombres 2.5. En mantenimiento, instalación y reparaciones menores de la vivienda y otros bienes del hogar, los hombres registran casi 2 horas semanales, en tanto las mujeres 1.1. Finalmente, en pagos, trámites, gestión y administración, las horas dedicadas es muy pareja, ya que los hombres registran 1.1 y las mujeres 1.2 horas semanales. No hay duda que el trabajo de INEGI y mujeres, darnos más elementos, pues pone un nuevo indicador sobre el bienestar, que es el tiempo. Entonces, hace un mes, unas 5 o 6 semanas, tenemos nueva información. Ahora corresponde, yo diría a todo el gobierno, pero bueno, hay mujeres, que es quien hoy participó, es cómo logramos, hacemos que los tomadores de decisiones en todos los niveles de gobierno se den cuenta de que si hay una variable que puede dar muestras de eficacia, eficiencia, es el tiempo que se libera, sobre todo de las mujeres, para otras tareas. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están pensando trasladarlo? INEGI lo sube en su portal, pone todos los datos, hace un enorme, orgulloso esfuerzo por decir, quien quiera puede acceder. Quien quiera que tenga internet, yo digo. Pero bueno, el caso del gobierno, ¿cómo? ¿Cómo están pensando? Digo, yo sé que es muy difícil lograr introducir dimensiones como estas cuando estamos en un mundo de que la eficacia y eficiencia se mide en términos de transparencia de recursos y metas programadas en términos de bienes entregados. No. ¿Cómo piensan ustedes, de mujeres, acercar esta información a los que toman decisiones? De hecho, se está haciendo. Creo que tenemos toda esta información disponible, se ha analizado, se han hecho esfuerzos de colaboración con instituciones académicas. Hay una reciente publicación de Mujeres o No Mujeres, el Colegio de México. Se está trabajando también con la cuenta satélite del trabajo no remunerado, viéndolo desde la perspectiva macroeconómica, de lo que significa todo este volumen de trabajo, cuánto tiempo el sector salud traslada a el cuidado en las familias y concretamente a las mujeres. Y todos estos datos de alguna manera pues ponen en perspectiva el desafío que tiene el Estado mexicano para resolver el tema que ya está presente como problema, pero que se vislumbra como un problema mayor si no se atiende. ¿Qué se está haciendo? Bueno, de alguna u otra manera, por distintos sectores, el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres y todos los programas sectoriales que tienen que ver con el tema, tienen algún tipo de acción o intervención que ya deberían estar haciendo. Sí está establecido. Está establecido en el programa. Como una dimensión de liberar tiempo, ¿cómo lo...? Proigualdad, sí, en atender la demanda de las mujeres en términos de disminuir la carga del trabajo no remunerado. ¿Cómo? Bueno, pues hay que trabajar más sobre los permisos de paternidad y de cuidados para los hombres, porque es una corresponsabilidad que se tiene que atender, en eso se está trabajando, en la certificación de empresas que tienen ambientes amigables para las mujeres en términos de flexibilización, lugares apropiados para que las mujeres puedan atender
el cuidado de sus hijos, lactarios, etcétera. Hay todo este proceso de certificación de empresas que ya pronto se va O sea, la a encuesta sí anunciar. tiene datos del sector privado y público, sí hay esa dimensión en la encuesta. O sea, La encuesta tiene sí. como unidad de observación a las personas y a los hogares. no donde están liberando el tiempo. No. O donde están usando su tiempo. No, pero la encuesta hoy día te brinda información sobre tamaños de localidades, que ya es un acercamiento a focalizar una política pública. Y en este terreno lo que también deberíamos de destacar es que la encuesta como tal es el vínculo entre lo microeconómico, entre lo privado y lo público. Claro. ¿Y por qué razón? Porque creo que desde el propio planteamiento de Beijing de impulsar que estas mediciones fueran a dar a la macroeconomía, es una forma de hacer ver en el plano que todo mundo mira para tomar las grandes decisiones del país, de qué dimensión estamos hablando con este trabajo. Y hablaría de dos cosas. Uno, que verdaderamente la riqueza de la encuesta que hoy tenemos da para hacer política pública nacional y local. Da para hacer política pública más focalizado en los indígenas porque tiene la muestra capacidad para dar respuesta a esto. Y desde el punto de vista de desarrollo estadístico como tal, el propio INEGI ya ha tenido caminos abiertos, como es el hecho de que en la propia ENOE, en la Encuesta Nacional de Empleo, se ha abierto un conjunto de preguntas que nos van a permitir dar seguimiento año tras año al comportamiento de estas variables del trabajo no remunerado. Y eso va a ser muy valioso. Va a ser muy valioso porque aquí ya empiezan a jugar elementos tales como que si en momentos en donde no hay trabajo, los hombres están tendiendo a hacer más trabajo no remunerado, porque al final del día nadie se puede quedar cruzado de brazos en una casa. Y de esa manera, pues hay varios elementos que están contribuyendo a una redistribución de ese trabajo. No como se debería de, no como es deseable, pero está en ese proceso, Sí, digamos. no sé, porque hay otros factores, tú lo ¿verdad? conoces muy bien, Paz, el tema de la masculinidad. O sea, Claro. hay localidades, hay hogares en el cual pues lo que está ausente son los hombres. Sí. Porque emigraron por la enorme realidad de la violencia homicida que está generando un enorme hueco demográfico. Entonces, es un factor adicional que está generando una presión muy fuerte y que la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica nos está mostrando esa realidad de que hay un grupo masculino que está ausente por distintas razones y eso va a acabar en mayor presión hacia las mujeres. Así es. De todas edades, pues, o sea, sí es una... Y por eso para el INMujeres es un tema prioritario que, como digo, está en el programa de igualdad. Pero está en el radar de todas las dependencias. No está aún en el radar, porque María sí, digo, yo comparto contigo la urgencia, No, pero sí. yo viendo las declaraciones de autoridades municipales, gobernadores, de ver incluso las valoraciones de los responsables de programas federales, nunca se dice o nunca se asume, y déjame hacer el caso que yo uso mucho en la clase, en la universidad, ¿no? Cuando el sector salud decidió liberalizar el tiempo cama usando la laparoscopía para que el paciente llegara en la mañana, en la tarde, nunca se dio cuenta que eso implicaba una mujer que lleva a alguien a las 6 de la mañana, que lo recoge y lo tendrá en su casa. El impacto en términos económicos del sector salud fue muy importante. Se liberaron, digamos, el costo día cama, que se indica. Pero el impacto de los hogares fue brutal. Y eso es algo que desde el INMujeres estamos trabajando mucho con las dependencias. En el Sistema Nacional de Igualdad lo tenemos como un tema importantísimo, porque debe haber conciencia también entre los tomadores de decisiones que cuando eficientan, como tú lo acabas de decir, ¿no? Un sector que es de su responsabilidad, pues al mismo tiempo están generando problemas que van a dar a la macroeconomía, porque mujeres que podrían estar participando en el mercado de trabajo, generando bienestar para sus familias, aprovechando el bono de género de mujeres que ya tienen mayor educación, que han invertido en su educación para poder trabajar y tener un empleo, como dice la Organización Internacional del Trabajo, decente, no lo están haciendo. Y no lo están haciendo porque precisamente no hay esa visión integral, incorporada, que toda la política pública
toda la política pública tiene que pensarse en términos de los tiempos de las personas. Todo lo que se hace y se deja de Y lo hacer que desde se lo público. hace, exactamente. ¿Cuándo es la próxima encuesta? ¿Cuándo piensan ustedes tener datos, digamos, la próxima levantamiento para poder comparar si avanzamos o nos mantenemos en este, déjame decirle, un gradualismo lento, desigual? Sí crecemos, pero realmente en todas las dimensiones, pues bueno, se junta un ingreso que cae, una economía que no crece, sí avanzamos en coberturas, pero sigue siendo lento y los huecos en esta dinámica de 120 millones mexicanos o 31 millones de hogares son huecos brutales. ¿Cuándo tenemos una nueva encuesta? Sí, está previsto que esta encuesta se levante cada 5 años con esta profundidad, porque los cambios son muy lentos. Pero ya he mencionado que en el Inter, la encuesta de empleo está suministrando datos fundamentales. Por ejemplo, cuánto tiempo se dedica al tiempo doméstico, que es alrededor del 35%, otro 30% a dormir y un porcentaje de 20% al arreglo personal. Ya nos quedan pocos tramos que podamos observar de manera muy particular, pero los grandes bloques del trabajo doméstico y del cuidado se les puede dar seguimiento a través de la encuesta de empleo. Y junto con ello, el INEGI también ha ampliado la oferta vinculado con este tema. ¿Por qué razón? Porque año con año se hace el cálculo de la cuenta satélite del trabajo no remunerado, que justamente habla de este trabajo. Y para dar una dimensión de lo que ello significa, estaríamos hablando que representa el 20% del Producto Interno Bruto. Y hablar de un agregado ya con esas características es estar impulsando a su visibilización en ese ámbito de la política macroeconómica que tiene que vincular la política de atención de las personas a través de indicadores como estos. Quisiera nada más también destacar que en ese marco de cálculos macroeconómicos que salen de la encuesta de uso del tiempo, alrededor del 10% del servicio de cuidados que está atendido por el servicio médico, ese cuidado se presta en las casas. Es una barbaridad, o sea, se tiene que complementar con todas estas acciones en los hogares el trabajo que se hace en los establecimientos públicos y privados que prestan servicio médico. Entonces, la gama de información que está alrededor de esto tiene otra periodicidad y es posible dar seguimiento a esta transformación. Yo les agradezco muchísimo. Creo que esta es una de las encuestas que ponen en el centro que hay que pensar lo público también usando una dimensión del hogar, la dinámica que se genera al interior. Y este es un elemento que nos permite percibir que lo que se hace o lo que no se hace desde el Estado, ya sea como ofertante de servicios o para regular los mercados, tiene un impacto brutal en términos del bienestar o de la falta de bienestar, sobre todo en las mujeres. Y en ese sentido, nuevamente, yo creo que todos nos damos cuenta del reconocimiento a mujeres, al INEGI, de ponerla en el frente y el enorme esfuerzo, ojalá el programa sirva para que los tomadores de decisiones públicos y privados se den cuenta de que si hay un indicador de bienestar es el tiempo que puede una mujer libremente disponer para el trabajo, para el cuidado y para el ocio y la recreación, que finalmente es un derecho como desde Beijing hemos sostenido, se ha sostenido. Entonces, muchísimas gracias, Paz, nuevamente por estar. María Eugenia, muchas gracias. Nuevamente yo les recomiendo, hay que visitar no solo el sitio de INEGI, de mujeres, hay que meterse a los datos y hay que insistir sobre esta dimensión. Y nuevamente son grandes trazos de una encuesta que tiene muchos elementos, pero junto con las otras que hemos visto, nos dan cuenta de una complejidad mayor y la urgencia de hacer más y más rápido e integralmente y asumir la dimensión social de una manera más completa, porque no solamente es ingreso o ciertos accesos a carencias o reducir carencias, sino tiene que ver con estas dimensiones humanas que también tienen nombre de alegría, felicidad, tristeza, soledad, que finalmente tiene que ver con tiempo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Paz, María Eugenia. Y nuevamente, vía Twitter seguimos en contacto. Buenas noches. Gracias, María Luisa. Muchas gracias. Muy bien.